titulado El cuidado mutuo y la fe en el reino. Cuidado mutuo y fe en el reino. Estamos en nuestra serie de Lucas, firmes en la certeza del Evangelio. Y habíamos programado que el día de hoy viéramos un pasaje un poquito más largo, pero ya en la preparación del mensaje me di cuenta que debíamos detenernos un poco más y solamente vamos a ver 6 versículos el día de hoy. Porque se me hace que es importante en aplicación pastoral lo que este tema va a traernos. El cuidado mutuo y la fe en el reino. Así que vamos a leer el capítulo 17 de Lucas y solamente vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Y dice: Y Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Y los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Es interesante que el Señor haya enseñado 2 parábolas sobre la mayordomía, sobre la vida, la perspectiva de la vida en este mundo. Uno sobre el siervo infiel, hablando específicamente que era un mayordomo. Y Alex trajo el mensaje sobre Lázaro, el rico y Lázaro, y conectó precisamente con una perspectiva de mayordomía, cómo podemos nosotros estar viviendo en este mundo y no darnos cuenta que tanto la pobreza como la riqueza, ambas son pruebas, son oportunidades, son cosas que suceden en este mundo que tienen una relevancia eterna dependiendo de cómo nosotros lo manejemos. Y Lucas, que está por el Espíritu Santo, está escribiendo su evangelio, y a diferencia de, por ejemplo, de Juan y de Mateo, Lucas no fue un testigo ocular de estas cosas. Entonces eso le da a él una libertad de todas estas cosas que él recopiló, todas estas historias de Jesús que él estuvo investigando. El Espíritu Santo lo inspira a acomodarlas de cierta manera. ¿Por qué está este pasaje aquí? ¿Por qué está hablando Jesús de tropiezos? ¿Por qué está hablando de perdón? ¿Por qué está hablando de la fe? Y creo que todo está conectado. En la mente de Lucas, el Espíritu Santo le ilumina. Has estado hablando, pusiste aquí la parábola del rico que tropezó con su riqueza. El pobre Lázaro que no tropezó en su pobreza. Termina hablando la parábola del rico y de Lázaro. Termina diciéndole el rico a Abraham: manda a Lázaro que le avise a mis hermanos para que ellos se den cuenta y se arrepientan y no vengan a este lugar. Le dice a Abraham, pues no, dice, tienen a Moisés y a los profetas. Y dice, no, manda a Lázaro, porque si mandas a un muerto que resucite y que vaya y les hable, entonces van a creer. Y termina la parábola diciendo: si no le creen a Moisés y los profetas, si no creen la Escritura, tampoco van a creer si se levanta un muerto.
Y veladamente el Señor ahí estaba hablando de su propia resurrección, cómo el Señor resucitó de entre los muertos y aún así la gente no le creyó. Entonces aquí habla de lo mismo, está hablando de cómo respondemos nosotros a los tropiezos y está hablando también cómo los discípulos le dicen aumentanos la fe y el Señor les habla cuál es el problema de la fe. Si la fe es que tienes muy poquita fe, como ellos pensaron, pues nosotros tenemos muy poquita fe para hacer todo esto, aumentanosla, Señor. Y el Señor le dice, es que no es el problema no es el problema la cantidad de fe que tengas. Si tienes fe del tamaño de una semillita de mostaza, es más que suficiente para mover un árbol. Entonces el día de hoy vamos a ver de qué se trata esto, por qué está esto aquí, qué quiere el Señor que nos demos cuenta y en dónde está el Señor trayendo esta visión de su reino. Y esto tiene mucha relación con lo que el Señor empezó a enseñar en el capítulo 6 y ha seguido trayendo desde diferentes instancias la vida del reino, cómo quiere Él que la gente de su reino viva. Entonces vamos a empezar. Y vamos a empezar en el versículo 3. La Biblia de las Américas empieza el versículo 3 con tened cuidado, ¿verdad? En la Reina Valera creo que dice mirad, ¿cómo dice la Reina Valera? Ahí lo tengo anotado, pero yo todavía no lo encuentro. Pero básicamente está hablando de que debemos nosotros de mirarnos a nosotros mismos, perdón. Dice la Reina Valera, mírense a ustedes mismos. Ustedes saben que la Biblia no fue escrita con los numeritos y los capítulos, ¿verdad? Sino que era un libro completo. Entonces los padres apostólicos, cuando empezaron a juntar el canon bíblico, dijeron vamos poniéndole números, vamos poniéndole capítulos, versículos, para luego nosotros poder hacer referencia a los pasajes. Los judíos en su Biblia no tienen números y no tienen versículos, ¿verdad? Pero nuestras Biblias sí lo tienen y es la manera que nosotros nos referimos. Entonces, si no tiene números, si nosotros estamos leyendo el versículo 2, mejor le sería si se le colgara una piedra al molino al cuello y fuera arrojada al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Así se leería si estuviera todo corrido. Tenga cuidado. Mírate a ti mismo, está en medio de dos advertencias, de una advertencia y de una exhortación. Entonces tenemos que empezar ahí, que aquí el Señor está llamando a sus discípulos a poner atención a sus propias vidas, a poner atención a lo que Él está trayendo. Tiene una implicación que Jesús les está diciendo, esto es importante, pongan atención. Está trayendo atención a algo en donde nosotros tenemos una responsabilidad de responder. Nosotros somos responsables en nuestra vida de muchas cosas. Y hay muchas cosas que el Señor nos dice que debemos hacer y cómo debemos vivir. Y desgraciadamente como creyentes y como discípulos de Cristo, muchas veces no ponemos atención a cosas que para Jesús eran muy importantes. Y aquí hay una antes y una después, cosas que son importantes para el Señor y le puso ahí en medio, tengan cuidado. Entonces, la primera de ellas es que nosotros podemos ser causa de tropiezo para otros. Y el tener cuidado quiere decir cuídense. Y cuídense de ser tropiezo para otros, les está diciendo el Señor.
Es la primera parte. ¿De qué está hablando con esto de los tropiezos? ¿Qué son los tropiezos? Es inevitable, dice, que vengan tropiezos. Pues los tropiezos son cosas que suceden o que otros hacen, que son causa para que los hijos del reino, los discípulos del Señor, los llamados del Señor a su reino, tropiecen, caigan. Son ocasión de caer. La palabra tropiezo literalmente significa una trampa para atrapar una presa. Entonces, ¿han visto en las películas o en la televisión esas que son como rejitas para atrapar conejitos o ardillas, ¿verdad? Y le ponen adentro una comidita y luego le ponen un palito con un mecate y entra el conejito ahí adentro a comerse la zanahoria que le pusiste y tú le jalas el mecatito y queda atrapado? Eso es un tropiezo. O, ¿verdad? También como en el libro de Proverbios que habla de la trampa, el lazo. El lazo es eso que pones así tú un mecate, ¿cómo se llama con los que se ahorcan las personas? Yo no sé ni para qué les pregunto, porque me contestan, luego no oigo ni les entiendo. Pero ustedes saben lo que estoy hablando, ¿verdad? No es una horca, pero hay un nombre que se llama lazo, ese como el que lazan los caballos. Lo pones en el piso, lo cubres con hojas y pasa el animalito por ahí, ¿verdad? Y le jalas y le agarras una pata y ya lo atrapaste. Eso es un tropiezo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Está diciendo que hay cosas en la vida que te van a suceder y que te pueden trampar. Y dice, y son inevitables. Las trampas son inevitables. Nos está diciendo el Señor, en esta vida tú vas a caminar y va a haber palitos por ahí, cosas que te atraen, y va a haber ahí lazos que están escondidos donde tú puedes pisar y te van a atrapar. Y tú tienes que tener cuidado. Entonces hay cosas como, por ejemplo, inevitables, ¿verdad? Como Jesús dijo, que en este mundo vamos a tener tribulación, vamos a tener dificultades. Lo que nos está diciendo, en este mundo es inevitable que tengas problemas. Además te voy a decir una cosa, si tú estás visitando esta iglesia, estás diciendo, oye, pues a lo mejor nos gustaría ser parte de esta iglesia. Bueno, te tengo que anticipar, si estás en el curso de membresía o quieres entrar al curso de membresía, te tengo que anticipar. Es inevitable que en esta iglesia tengas problemas. ¿Sí? Jesús está diciendo, es inevitable. No puedes ir a un lugar, no puedes ir a una iglesia, no puedes vivir en una ciudad, no puedes tener una salud en donde no vayas a tener problemas. Es inevitable que tengas tribulación, que tengas retos, que tengas dificultades. ¿Por qué? Número uno, porque vivimos en un mundo caído. Y no debe sorprendernos que en este mundo vaya a traernos retos que nos van a probar. Simple y sencillamente tienes un cuerpo caído, tienes un cuerpo enfermizo que está condenado por la corrupción inerte que tienes, interna que tienes, está condenado a morirse. Okay. Si alguien no lo piensa, y si tú estás aquí, un joven de 14, 15 años, está diciendo, ¿morirme yo? Para nada. No te vas a morir. No, pues es que cuando yo ya dentro de 50 años ya va a haber tecnología y no me voy a tener que morir. Te vas a morir. Es inevitable. Te vas a enfermar. Es inevitable. Vas a tener pruebas. Vas a tener problemas económicos. Hay gente que está bien molesta por el gobierno, ¿verdad? No, que el presidente hace esto. No, que el presidente no hace esto otro. No, pues que este partido. No, pues que esto otro. No, pues que los vecinos de allá al norte. No, pues es inevitable. Vivimos en un mundo caído y va a haber problemas económicos, problemas sociales. Va a haber inclusive tragedias. Es
Es inevitable que veamos cosas y decimos, ¡qué tragedia! También hay injusticia, porque el hombre es pecador, hay opresión de unos contra otros, de los fuertes contra los débiles, de los que tienen poder contra los que no tienen poder. Hay enemistades, hay persecución en la iglesia. Aquí en país, pues no abiertamente, pero en otros países abiertamente. Oramos el domingo pasado por esta situación en Nepal, donde si tú le hablas a alguien al evangelio, te meten a la cárcel 3 años. Y se trata obviamente de la ley que no le hables a nadie de Cristo. Entonces, es inevitable. Aparte de eso, es inevitable, como lo dijo Santiago, que el diablo ande buscando hacerte tropezar. Si tú piensas, a mí el diablo nunca me va a tentar, ya le abriste una puertota para que te tiente. Y si tú vives muy confiado, ignorando que tenemos un enemigo, dice que nos anda rodeando para ver dónde nos descuidamos para devorarnos, es inevitable que vamos a enfrentar ataques del enemigo. El problema no es que vengan esos tropiezos, que vengan esos obstáculos en nuestra vida o esas pruebas, sino el peligro está en cómo respondemos a ellos. Esos problemas y esas tribulaciones son simplemente las circunstancias y el contexto de nuestra vida en esta tierra. El tropiezo es cómo vas a responder a eso. Pues es inevitable, por ejemplo, y esto me pasa a mí, que alguien se te meta violentamente en el tráfico. El problema es cómo respondes. Si respondes maldiciendo, insultando, irritándote, en lugar de amar a esa persona. Es inevitable que vayas a tener injusticias en tu trabajo. Pero el problema o el tropiezo o el lazo es que por esas injusticias que sufres en tu trabajo caigas en juicio, en rencor, en desesperanza. Es inevitable que vayas a experimentar problemas o contratiempos inesperados, que vayas a tener enfermedades o que tengas un problema genético que te genera un problema. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a responder a eso? ¿Vas a responder en fe y en confianza, en contentamiento, en agradecimiento por las misericordias de Dios? ¿O vas a responder con queja, con juicio, con aunque suene raro, ¿verdad? Pero enojándote con el Señor que te dio o no te sacó, no te evitó que tuvieras esas dificultades? No sé si me entienden, pero creo que ustedes se pueden imaginar todos los escenarios, todo lo que se puedan ustedes imaginar como problemas, tribulaciones o problemas, y ya se dan cuenta que el problema no es esa circunstancia que es inevitable, sino cómo vas a responder. Pero creo que aquí Jesús no está hablando de esas circunstancias. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, en este mundo vas a tener tribulación, no te preocupes. Aquí el Señor les está diciendo que tengan cuidado porque les está advirtiendo de un cierto tipo de tropiezo. Y el cierto tipo de tropiezo que les está hablando es el tropiezo que viene cuando personas a nuestro alrededor son la causa de un posible tropiezo. Y ese tropiezo puede venir de parte de dos tipos de personas en este contexto, ¿verdad? En uno, obviamente, está refiriéndose a los fariseos. Fariseos que tenían una mala intención, que eran hipócritas y que hacían tropezar a la gente. Y Jesús los denunció. Miren, vayan ahí, pónganle ahí un papelito a Lucas 17 y vayan ustedes ahí a Mateo capítulo 23.
Mateo capítulo 23, versículo 13. Se los voy a leer. Si quieres, si batallas en encontrarlo, nomás anótalo. Mateo 23, versículo 13 al 15, y aquí lo van a poner en la pantalla y te lo voy a leer. Dice, pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. O sea, al final del capítulo 23 de Mateo, el Señor les dice, para ustedes no hay más que el infierno. Este tipo de tropiezo de líderes religiosos que en lugar de ayudar a que las ovejas y los hijos del reino entren al reino, casi los están evitando que entren, haciéndolos tropezar con cosas que son erróneas. Y desgraciadamente y tristemente en la iglesia hay líderes que están haciendo eso, como en este entonces los fariseos estaban haciendo eso. Pero aquí dice que el Señor le dijo a sus discípulos, y cuando le dijo a sus discípulos, dice, es inevitable que tengan tropiezos o que vengan tropiezos. Cuando se dirige a sus discípulos, de manera implícita los estaba incluyendo en la advertencia. O sea que ellos mismos pudieran llegar a ser tropiezo para otros discípulos más débiles. ¿Se fijaron ahí? Dice mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Bueno, la palabra pequeños ahí es alguien inmaduro, es alguien que no tiene experiencia, es alguien que es inocente, es alguien que es fácilmente engañable. O sea, puede ser un niño, pero también puede ser alguien que sea simplemente más débil. Y les digo esto porque el Nuevo Testamento nos advierte en varias instancias que debemos tener cuidado de no hacer tropezar a hermanos de conciencia o fe más débil que no nuestra. Y los podemos hacer tropezar con nuestras acciones descuidadas o por motivos de menor importancia como la comida y la bebida. Entonces, fíjense ustedes la advertencia que hace el Señor, es una advertencia terrible. Está diciendo, mejor es que te aten una piedra así gigante al cuello, te lancen al mar y te hundas y te ahogas allá, y allá en el fondo del mar ahogándote vengan los tiburones y te coman. No dice los tiburones, pero yo me lo imagino, si te echan al mar, ¿verdad? Ya estás adentro echando patadas, pues van a venir los tiburones, te van a comer también. O sea, te ahogas y aparte de comer, te comen los tiburones. O sea, es una advertencia terrible. Y eso quiere decir que Jesús quiere que los discípulos sientan el peso y no nomás que estén pensando, esos fariseos gachos. Ahí les está hablando a ellos. Tengan cuidado. Ay de aquella persona que pone tropiezo a otro. En otras palabras, los está haciendo responsables de vivir de manera considerada para con la fe de los demás. Los está haciendo responsables de vivir con cuidado. ¿Se acuerdan ustedes de Adán y de Caín? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Adán? Digo, Adán y de Caín. Caín y Abel. ¿Verdad? Abel era el bueno y Caín era, pues no era malo, pero le cayó gordo que el Señor le apreciara más el sacrificio de Abel que la de él. Y entonces mata al hermano, lo entierra en el campo
Y viene el Señor, le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y le dice Caín: ¿a poco yo soy el cuidador de mi hermano? La respuesta es: sí eres. Jesús aquí nos está diciendo: sí son ustedes los cuidadores de sus hermanos. Espero, porque la Biblia dice que se cuiden los unos a los otros. Y aquí el Señor está diciendo: y hay ustedes, pongan atención, mírense ustedes mismos y cuídense de ser tropiezo a sus hermanos. Deben tener cuidado y nosotros debemos de tener cuidado con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras libertades. Él quiere que nosotros intencional y rigurosamente seamos cuidadosos de la fe de los demás, en especial de los que son más débiles o más pequeños. No lo busquen, anótenlo y lo van a poner aquí. 1 Corintios 10:24 dice: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. O sea, nosotros debemos de vivir para buscar que nuestro prójimo esté bien, no nosotros. Y eso está a través del Nuevo Testamento. Romanos 14:13 dice: por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. O sea, Jesús lo estaba trayendo a sus discípulos. Pues lo más probable es que sí, porque el Espíritu Santo por medio de Pablo lo está inspirando para que esté en la Biblia que no debemos de poner tropiezo a nuestros hermanos. Entonces está hablando de los fariseos, sí, pero también les está hablando a sus discípulos. Dice: así que procuramos, versículo 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Hermanos, todo el Nuevo Testamento está diciendo: tu preocupación debe ser edificar, no destruir, a tu prójimo, a tu hermano en la iglesia. Romanos 15, versículo 1 y 2, dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Lo que está diciendo el Señor y lo que está diciéndonos el Espíritu Santo es que nosotros amamos a nuestro prójimo teniendo cuidado y considerando cómo nosotros estamos afectándolo a él. Nosotros debemos considerar si nuestras acciones y palabras pueden causarle daño a otros. Miren, 1 de Pedro capítulo 2, Filipenses capítulo 2, dice que nosotros debemos de vivir de cierta manera, de tal forma de no ser causa de tropiezo a las personas que no son cristianos, que no son creyentes, pero que nos van a ver y van a decir: mira cómo está portando ese cristiano. Como una vez conocí a un hermano que fue al puente, estaba haciendo fila y se le metió un carro, o sea, en la fila. Algo pasó, o él se le metió a alguien, una cosa así. Y se bajó el otro tipo y se bajó el hermano y se agarraron a puñetazos en el puente. Si alguien que lo conocía y sabía que era cristiano, ¿qué va a pensar de los cristianos? Pues que somos unos hipócritas. ¿De qué nos acusa el mundo a nosotros, los cristianos? De hipócritas. ¿Por qué? Porque no tenemos cuidado. Y venimos aquí y aquí nos sentamos y estamos así muy bonitos, peinaditos y bañaditos, calladitos y bien portados, porque no tiene chiste portarte bien si estás sentado ahí. Pero cuando sales y estás con tus vecinos, ¿verdad?, que te echan la basura, barren su calle y te echan
la tierra para contigo. Entonces tú sales y te enojas. Oye, pues tú vecino, que aquí, que allá. Pues dice la Escritura y dice Pedro que nosotros debemos de vivir de una forma que ellos, cuando vean nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Entonces la forma de vivir nosotros, yo tengo que considerar, mi vecino vino y me echó la tierra, entonces yo voy a barrer de aquí en adelante mi calle y voy a barrer la de ellos también. Y cuando me pregunte, oye, ¿por qué estás barriendo mi calle? Porque te quiero bendecir y porque te amo, vecino. Y eso va a decir, ¡ah, caray! Pero si nosotros respondemos y le echamos bronca, ¿por qué me echaste tierra? Pues nomás, ¿por qué? No traía recogedor, pues ahí te la dejo. Si nosotros tenemos que guardar el testimonio con la gente de afuera, ¿cuánto más con nuestros hermanos? ¿Estás tú consciente, vives consciente de lo que de lo que tú hagas puede ser tropiezo a otros? Ahí les voy a echar ahora va, yo les voy a pedir que me disculpen, porque Abelardo el otro día les dijo, a ver, discúlpenme, pero les tengo que comentar algo. Ahora voy yo. ¿Sabías tú o sabes tú que si tú llegas regularmente tarde a la iglesia, estás siendo de tropiezo a otros que te ven y que por verte que regularmente llegas tarde, ellos pueden ser tentados a decir, pues ¿para qué me apuro? ¿Para qué me apuro en llegar temprano? Dice, pues yo veo que la mitad de la iglesia llegan a las 11:30. ¿Para qué me apuro? Y ese hermano que a lo mejor tenía una convicción de decir, yo quiero ir a la iglesia a alabar a Dios, por ver tu testimonio, va a ser tentado a hacerse igual de irresponsable que tú. Y es un tropiezo para él. Me da la impresión que no voy a llegar ni a la mitad del mensaje. Si tú estás en un grupo de casa y empiezas a hablar mal de otro hermano de la iglesia en el grupo de casa, ¿sabes qué dice la Biblia? Que tú estás contaminando y siendo de tropiezo a todos los que te están escuchando. No se diga a la persona de la que estás hablando, en donde dice que el chismoso separa a los mejores amigos, que cuando se entere de que tú revelaste secretos ahí en el grupo, delante de otras personas, va a decir, esta persona yo no le voy a perdonar eso. Y va a caer en amargura, y va a caer en juicio, y etcétera, etcétera, y va a ser tentada y está siendo de tropiezo tú por tus palabras. Hay personas que nos han dicho, ¿sabes qué? Estuvimos en el grupo de casa, pero una persona se estaba quejando de la iglesia, quejando de los líderes, quejando de los pastores. Estaba criticando lo que se estaba haciendo y que esto no estaba bien y que esto aquello, que deberían hacer otra cosa. Y las personas que están oyendo ahí. ¿Y qué es lo que debes hacer si tú tienes una queja? Pues ir con la persona que tiene y puede hacer algo al respecto, con la persona que debe ser. Pero si tú empiezas, como todos, nos quejamos de la política, nos quejamos de la economía, nos quejamos del precio de la gasolina, nos quejamos de tantas cosas y pensamos que nos podemos quejar libremente sin darnos cuenta que podemos ser de tropiezo para otros. Ahí les va. Ya estaban ahorita en Mateo 23. Esta sí les va a doler a algunos, pero vamos a leer primero Mateo 23 para que no digan que este es mi rollo. 23:1. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo, estoy en versículo 1 al 4. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo
que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Si tú eres líder a la vista de otros, si tú eres papá o mamá o maestro, si tú estás al frente de alguien, si tú estás a la vista de alguien, al frente de alguien, y le estás pidiendo a la gente que haga algo que tú mismo no haces, Mateo dice que está siendo piedra de tropiezo. Así que si tú como líder le dices a tu grupo, hermanos, hay que participar, hay que ser fieles, hay que estar presente, hay que servir, pero tú como líder no lo haces, según Mateo 23, tú estás haciendo piedra de tropiezo, y Jesús le dice a la gente que te está oyendo, hagan lo que les dice, pero no hagan lo que él hace. Porque dice, pero no hace. Si tú eres papá, queja número 1 de los jóvenes, de los hijos, es que mi papá me dice, mi mamá me dice que haga esto y que haga esto otro, pero yo veo que ellos no lo hacen. Entonces ya perdiste tu credibilidad como papá, como líder, como mamá. Estás siendo tropiezo. Les dije que les iba a doler, ¿verdad? A mí también me duele. Por último, para que todos agarremos parejo, porque jóvenes, ¿estás teniendo cuidado de vivir de una manera que promueve y edifica la fe de los demás? O como sucede muchas veces, tú estás hablando con otros más débiles que tú, más nuevos que tú en la fe, y les estás diciendo cosas, ay hombre, no seas tan exagerado, no hay que ser así tan exigente, o sea, vive tantito, disfruta la vida, vente hombre, acompáñame. Y en lugar de fortalecer la fe de la persona, lo estás jalando a que viva de una manera más mediocre, o que viva y que deje sus limitaciones. A lo mejor nos enseña a nosotros el capítulo 13 y 14 de Romanos, que nosotros debemos de tener y proteger que si un hermano no tiene fe para ir a cierto lugar, nosotros debemos no ir a ese lugar por el hermano. Pero si joven, si tú lo que estás haciendo es tratar de convencerlo, no tiene nada de malo, hombre, ¿qué tiene de malo? No te va a pasar nada. No seas tan exagerado, no seas tan santurrón. Y lo quieres jalar para tu lado, estás siendo tropiezo. Y si de alguna manera nosotros tenemos que escuchar este mensaje, mejor es que te cuelguen una piedra y te lancen al fondo del mar. Para Jesús esto es una onda seria, tan seria, ¿verdad?, que nosotros debemos tener esto, debemos de cuidarnos por amor. Nosotros debemos de tener una consideración para con los demás, de cuidarnos. Ahora, no solamente hace responsables a los discípulos de tener cuidado de que ellos no sean causa de tropiezo, sino que luego también hace responsables a los otros discípulos que están siendo ofendidos o afectados por el pecado de otros, de cómo responder. O sea, les dije que cuídense, cuidado, tengan cuidado unos de otros, fíjense, cuidado, pongan atención, mírense ustedes mismos. Lo está en medio de la primera advertencia y de la segunda advertencia, que es más un mandato, ¿verdad? Entonces, punto número 2 sería,
cuídense en la manera en que respondes a las ofensas. Cristo nos hace responsables tanto al que ofende como al ofendido de responder correctamente. Es inevitable que nuestros consiervos, nuestros compañeros, nuestros hermanos pequen contra nosotros o nos tienten a pecar. Pero Cristo quiere que sepamos cómo quiere Él que respondamos. Debemos cuidar a nuestros hermanos para no ofenderlos, pero luego, si ellos nos ofenden a nosotros, nosotros debemos cuidar de nuestros hermanos, no cuidarnos de ellos, sino cuidarlos a ellos e ir con ellos a buscar su restauración. El pecado, cuando alguien está pecando, imagínense que es como si tú trajeras una cortada en donde tú estás sangrando. Y no sé si han visto, otra vez quiero hacer esas películas que le dan un balazo a alguien y que anda la persona como si nada y alguien le dice, oye, ¿ya te fijaste que traes así todo manchado de sangre? Y la persona, ¡ay, sí es cierto! ¿Ok? Imagínense que el pecado es así, que tú traes una herida y te estás desangrando. El pecado siempre causa pérdida, siempre causa daño. Le causa daño a la persona que lo hace y le causa daño a la persona que lo recibe. Es lo que está diciendo Jesús. Si tú no tienes cuidado de tu vida, tú le vas a hacer daño a la persona que te está viendo o a la persona a la que estás ofendiendo. Pero también te estás haciendo daño tú. Entonces le llama a Jesús a los que están del otro lado. Ustedes tienen que cuidar al hermano. Y la manera que cuidas a tu hermano es que tú vas con él. Le vas con él y lo reprendes. Versículo 3. Tener cuidado, si tu hermano peca, repréndelo. Ahora hay que tener cuidado con el reprender, porque el reprender no es, vas a ver, déjame, voy y hablo con él. No, me va a oír. Eso no es reprender. Reprender es como dice Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales o que sois más maduros, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿No está esto así como que reflejando la enseñanza de Jesús en el capítulo 6 que ya leímos? Que dijo Jesús, ¿cómo le estás diciendo tú algo a tu hermano? Oye, traes una astillona ahí en tu ojo, ¿qué no te duele? Y tú traes una viga. ¿Cómo estás viniendo tú con el otro si no te estás viendo a ti mismo? Y no solamente eso, ¿cuál es el espíritu en el que tú estás viniendo? Y cuando dice aquí la palabra mansedumbre, significa mansito, no como perro rabioso, sino tranquilo. La palabra también puede traducirse con gentileza, con cuidado, porque estás tratando con una persona herida que trae un chorro de sangre y tú debes decir, déjame hablar contigo con mucho cuidado. Principalmente debes estar tú viniendo en amor. Si estás cuidando a la persona, debes amar a la persona cuidando que tú no la ofendas y que no por ir a reprenderlo, tú ahora vas a ser piedra de tropiezo para él. No saben ustedes la cantidad de personas que vienen con el equipo pastoral a decirnos, es que fulanito de tal vino a decirme que yo había ofendido, que yo estaba mal. Dice, y me trajo. Y la verdad de las cosas es que yo me doy cuenta que yo estoy mal. Dice, pero me hizo tanto daño porque vino, me reclamó, me criticó, me juzgó. Ni siquiera me preguntó qué había pasado. Nomás me dijo, déjame decirte lo que tú has hecho. Esto y esto y esto y esto está mal. Nosotros lo hacemos con nuestros hijos. ¿Okay? Es doloroso, pero nuestros hijos a veces nos tienen que decir, papá, es que tú no sabes lo que pasó. No, nosotros disparamos así. ¿Saben lo que significa disparar en la cintura?
como los vaqueros cuando estaban así enfrente de unos otros, ¿verdad? O sea, no disparaban así, de aquí que sacan la pistola y apuntan y no. Disparar de la cintura significa que le haces así, ¡pium! Así disparamos. Y así queremos ir con el hermano, ¿verdad? Ay, mira lo que está haciendo este. Déjame, voy y hablo con él. Mi amigo, mi hermano Steve Shank, que fue un gran pastor y es un gran pastor, que por muchos años nos cubrió, nos sirvió, decía esto. Dice, yo les recomiendo esta práctica que yo tengo. Dice, cuando yo voy a hablar con alguien con la intención de traer corrección a su vida, dice, lo primero que hago es preguntarles, ¿tú estás convencido de que yo te amo? Si la persona me dice, pues no, la verdad es que pues ni te conozco, o sea, no sé qué onda. Dice, no, nomás te quería preguntar porque me voy a dedicar a demostrarte que te amo. Dice, ya no le desea yo nada. Porque si la persona no está convencida de que yo la amo, ella va a malinterpretar que yo traiga corrección a su vida. Yo tengo que ganarme el derecho de traer corrección. Entonces, si a ti alguien te hizo daño y tú estás enojado, estás ofendido, estás molesto, traes rencor, quieres venganza, tú no puedes ir a pedir o a reprender a ese hermano o a traerle corrección a ese hermano. Porque hay un principio mayor en la Biblia. Hay el mandamiento supremo. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? El que cubre multitud de pecados. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como yo los he amado. Entonces este mandamiento de ir y reprende a tu hermano está bajo la sombrilla de amarás a tu prójimo. No puedes reprender a alguien si no lo amas. Porque si no lo amas, ¿por qué vas a ir a tratar de restaurarlo? Vas a ir con otro motivo. Vas a ir porque quieres que se sienta mal. Porque eso te va a hacer sentir bien, ¿verdad? Porque vas a ir a tratar de humillarlo porque tú te sentiste humillado. Ah, no, pues que pague, ¿verdad? Cuando menos que se sienta mal. Y lo voy a dejar así un tiempecito, ¿verdad? Para que se sature del mal sentir. Si una persona peca contra ti y tú no puedes ir en integridad, en amor, ¿sabes que se aplican otros mandamientos ahí? Y se los voy a recordar. Y no tienen que buscar, nomás me tienen que oír porque ya lo predicamos. En el capítulo 6, los principios del reino. Jesús les dijo, amad a vuestros enemigos y hacer bien a los que los aborrecen, bendecir a los que los maldicen, orad por los que os vituperan, o sea, por los que hablan mal de ustedes. Al que te hiera la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. ¿Suena esto como que al que te ofende, bendícelo? Ya lo dijo Jesús en el capítulo 6. Entonces aquí se aplica esto. ¿Quieres ir a reprender a tu hermano? Asegúrate que estás haciendo esto. Así como quieres que los hombres te hagan, haz con ellos de la misma manera. Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene? Dice el Señor. ¿Qué mérito tiene? También los pecadores aman a los que los aman. Pero Él dice, ustedes quieren ser hijos del Rey, quieren ser hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Se aplica primero el principio, sé misericordioso. Como Dios ha sido bueno con los ingratos, con los perversos que somos nosotros. Entonces cuídense, mírense ustedes mismos, vean la viga, vean sus vidas. Todo eso se aplica antes de tú ir a decirle a tu hermano, ¿sabes una cosa?
me ofendiste. Ahora, no es excusa que no tengas unos buenos motivos para ir. Lo que debes hacer es hacerte responsable de esa ofensa y procurar tú bendecir al hermano. Tú, para empezar, tienes que estar orando por esa persona. Si alguien te ofendió, tienes que estar orando por esa persona que te ofendió. Tienes que estar buscando la manera de bendecirlo. No, pues es que no le hablo. Pues tienes que cambiar eso. Porque si tú estás esperando que esa persona se arrepienta para que le hablas, ya no estás cumpliendo Lucas 6. Entonces, si no le hablaste, empieza a hablar. Empieza a hacer buenas obras para con él. Empieza a hacerle obsequios. ¿Te pide algo? A ver, ¿con qué cara viene y me pide ahora que yo coopere? No sé por qué siempre las imitaciones me salen como si fueran señoras, ¿verdad? Pues aplica para todos. Los hombres no lo dirán así, ¿verdad? No, hombre, pues con qué cara quiere que yo venga y ahora pues... Yo las voy a hacer más del otro lado para que no se sientan las mujeres que nomás le estoy diciendo a usted. ¿Sí me entienden, verdad? Que primero hay que amar. Para luego, la respuesta que el Señor nos pide es que perdonemos. Y me encanta cómo lo pone el Señor. Dice, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Punto. ¿Ok? ¿Se arrepiente? Perdónalo. Punto. Y decía Abelardo cuando estábamos viendo este tocino, dice, nomás que algunos van a pensar que no lo vas a perdonar, sino hasta que se arrepienta. La cosa es que no, la interpretación entonces bíblica, haciendo la teología correcta, nos damos cuenta, pues para empezar, ni siquiera puedes ir a reprenderlo si no lo has perdonado en tu corazón ya. Porque la palabra ahí, ¿verdad? Si se arrepiente, perdónalo. La palabra ahí, perdónalo, significa, entonces ya restáurense. Ya suelta todo. Ya se acabó la ofensa. Se termina todo. Eso es el perdónalo. Quiere decir que tú lo estás amando y para amarlo lo tienes que perdonar. O sea que tú ya lo perdonaste, pero tienes que ir con el hermano a decirle, hermano, ¿sabes que esto que hiciste me ofendió? ¿Sabes que esto que dijiste me afectó? Quiero preguntarte, a ver qué pasó, porque a lo mejor fue un malentendido y ni siquiera hay ofensa. Como pasó aquella vez, ¿verdad? Que una persona se ofendió, pero terriblemente, porque una persona no la había saludado. Yo no saludo a muchos de ustedes y los estoy viendo de frente y no los saludo, que me caen mal. Bueno, las personas que me conocen, como mi esposa, sabe que yo puedo estarte viendo y estoy pensando otra cosa y ni siquiera te veo. Y si tú estás de mi lado derecho, si quieres que te salude, nunca te pones de mi lado derecho porque ni siquiera te voy a ver porque no veo los que están en este lado. Por eso que siempre les sonrío a ustedes, a estos de acá nunca les sonrío. Pero se ofendió porque la persona no la había saludado. Y era un doctor que salió corriendo y él iba entrando la persona y salió y no la saludó. Y se ofendió. Y es que le habían llamado al doctor porque una persona estaba teniendo una crisis médica y lo llamaron de urgencia que fuera a atender a una persona que estaba teniendo ahí un colapso, se había desmayado, estaba teniendo convulsiones, una cosa así. No había ofensa, pero la persona se ofendió. ¿Qué tenía que hacer esa persona? Simplemente preguntar, oye, ¿qué pasó? El otro día te saludé y ni me pelaste. No, hombre, es que salí bien apurado. Ahí se quita todo. No hay que pedir perdón, no hay que arrepentirse, no hay nada. ¿Cuántas cosas no suceden? ¿Cuántas ofensas no hay en esta congregación? ¿Cuántas personas han dejado la congregación por cosas como esas? Y la responsabilidad es, aquí Jesús le pone, a lo mejor si hay un bárbaro o bárbara que te ofendieron, así te dijeron una grosería en la cara y les tienes que ir a decir.
Pero a lo mejor hay una ofensa que tú recibiste y tienes que ir con el hermano a decírselo, porque a lo mejor no era ofensa. Entonces esas personas que se ofenden y se van, no, pues esta iglesia, puros hipócritas, me hicieron esto, me hicieron esto. A ver, ¿te hicieron o sentiste? No me hablaron en mi cumpleaños. Pues yo debería estar bien ofendido, ¿verdad, mi amor? Porque a mí tampoco me hablan en mi cumpleaños. Y soy el pastor. Explico, tú tienes una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad y no puedes esperar a que venga la persona en arrepentimiento antes de tú ir a perdonarlo y a bendecirlo. Tú vienes con un espíritu de mansedumbre a restaurar. El objetivo es la restauración, que no haya división en la iglesia, que no haya conflictos en la iglesia, que no haya separación en la iglesia, que tú vengas con la persona en amor y digas, hermano, yo tengo que hablar contigo, ¿verdad? Y no como unas iglesias que conozco yo que se enseña esto y entonces todos andan buscando, ya vi que esta persona hizo esto, esta persona hizo aquello, voy a ir. Y entonces se creen policías espirituales. La motivación nomás puede ser una: amor al hermano, amor para restauración. Y cuando la persona te dice, ¿sabes qué? Sí es cierto, la regué, perdóname. Ahí te perdono, hermano. Y es un abrazo, es una bendición. Ahora, lo que pasa es que aquí Jesús, como siempre lo hace, nos trampa bien bonito, porque lo dice, y si peca contra ti 7 veces al día, perdónalo las 7 veces. Y usted dice, no, pues qué exagerado, ¿verdad? A ver, todos los que son papás, te hizo una mala cara tu hija, te faltó el respeto. Otra vez con las hijas, porque las hijas pueden hacer malas caras. Los chavos no saben hacer malas caras, no les salen. Pero las hijas tienen una habilidad, yo creo que tienen 50 maneras de mostrarte con su rostro que están molestos contra ti. Tu hijo te falta el respeto. Y estás tú como mamá ahí, te falta el respeto y tú dices, tengo que amar a mi hijo. Y sí, por su bien, porque está sangrando, voy a ir. Hijo, déjame decirte esto. Esto que me dijiste, tú sabes que la Biblia dice en Efesios capítulo 6 que debes honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Sabe qué, mamá? Pues sí es cierto, pues sí, reconozco que le falté el respeto. No, pues perdóname. Mi hijo, te perdono. Claro que sí, te amo. Ven, déjame, te doy un abrazo. Y a la hora viene y otra vez. Y dentro de 2 horas, otra vez. Y te grita y te hace un gesto, te hace una mueca, te avienta a la puerta, qué sé yo, 4 veces. Entonces llegas ya en la tarde y dices, no, hombre, ahorita que venga tu papá, vas a ver. Y cuando viene el papá, mira, me faltó el respeto aquí, me faltó el respeto acá, me faltó el respeto aquí, 4 veces. Ya, estuvo bueno, no aprende. Pues ¿qué se cree? Habla con él y ponle un castigo fuerte. ¿O no? Es bien duro y es bien triste cuando oigo padres decir que hablan, ¿cómo está tu hijo? Este muchacho, mira, le traigo entre jabonado porque me ha faltado tanto al respeto. No sé por qué los papás agarramos esta onda de que nuestros hijos nos deben de honrar. Es un mandamiento para los hijos, ¿verdad? Pero nosotros lo exigimos. El Señor no lo exige, lo manda y luego dio a su hijo que muriera por todos aquellos que no honran a sus padres y a sus madres. Pero nosotros como a nosotros nos está ofendiendo a Dios principalmente. Y debemos amar a nuestros hijos y decir, hijo, no ofendas a Dios. Pero si a ti te causa tropiezo que tu hijo adolescente, inmaduro, insensato, como dice la Biblia, necio, como dice la Biblia que es un adolescente,
Te falta el respeto. ¿Por qué te ofendes? Es tu hijo, salió de ti, heredó tus genes. Lo que tienes que hacer es amarlo y buscar restaurarlo, instruirlo y ser paciente, tan paciente como Cristo, perdonarlo 7 veces si el 7 veces te falta el respeto en ese día. Y amarlo y volver a ir a la 7ª vez, hijo, vas a pensar que estoy jugando. Pues yo más bien a veces pienso que tú estás jugando, hijo, para ver si vengo las 7 veces. 7 veces me has faltado el respeto y 7 veces vengo a decirte que eso no está bien. Pues perdóname, mamá, perdóname, papá. Otra vez, abrazo, beso, está bien, hijo, te perdono, se me olvida. Ya se me olvidaron la primera, la segunda, la ahorita ya se me olvidó la 7ª también. Así nos perdona Jesús. Yo me pregunto, ¿qué hará un adolescente si nosotros respondemos así? En lugar de como usualmente respondemos, con enojo, con que ya no me hables, con vete a tu cuarto, con dame el teléfono, te voy a cortar la televisión y todo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Repréndelo y lo perdónalo. Y si son 7 veces, 7 veces perdónalo. Es incondicional el perdón. La respuesta es el perdón y no es que huyas, no es que des del silencio, ¿cómo se llama? La ley del hielo, no es enojarse, no es criticar, no es quejarse, no es ya le escribí aquí, ya no le entiendo lo que es. No es demandar, no es rechazarlo. La persona te ofende, perdónalo. Perdónalo. Hermanos, si tú estás poniendo cuidado de ti mismo y te estás viendo a ti mismo, tienes que preguntarle, ¿qué tan fácil es para ti perdonar o qué tan difícil es para ti perdonar? Cuando Jesús dijo, cuando estés orando, perdona. Cuando estés orando, perdona. Si quieres que tu Padre te perdone a ti. Por eso es que yo puedo afirmar claramente que tú debes de perdonar desde que te ofenden. Es más, perdona al que te va a ofender antes de que te ofenda. Nosotros perdonamos porque Él nos ha perdonado a nosotros. Y si batallamos nosotros en perdonar, es porque no estamos conscientes de la manera y de la grandeza, de la compasión y del perdón del Señor. Hermanos, nuestra fe nos dice que tenemos un Señor que dio su vida por nosotros. Cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando nosotros estábamos blasfemando contra Él, Él estaba muriendo para perdonarnos. Él entregó su sangre para que pudiera perdonarlos. Él quitó el impedimento para perdonarlos. Y nosotros queremos perdonar solamente si nos dan lo que creemos que merecemos. Si me respetas, te perdono. Si me tratas bien, te perdono. Si te portas bien, te perdono. Si lloras cuando te reprendo, te perdono. Y hacemos eso porque pensamos que tenemos mérito. ¿Se acuerdan ustedes del mensaje que dio Alex sobre la gracia? ¿Qué decía? Que nosotros tenemos que recordar y que el Señor a veces nos permite estar en situaciones donde nos forza a recordar de dónde el Señor nos sacó y cómo no teníamos ningún mérito cuando Él nos perdonó y nosotros ni siquiera estábamos arrepentidos cuando nos llamó, porque todavía ni nacíamos y ya nos había escogido. Entonces, hermanos, yo creo que la lección de hoy es precisamente que tengamos cuidado de nosotros mismos.
Amén.